Elise y el híbrido de la selva. Nuestra historia comienza con Elise, una mujer francesa de 26 años. Su semblante, aunque serio y algo melancólico, ocultaba una determinación férrea. Su objetivo la llevó a cruzar el Atlántico y aterrizar en Perú, conocer las enigmáticas líneas de Nazca. Sola, con su equipaje y el alma llena de curiosidad, Elise llegó al desierto. Había visto en internet una imagen borrosa de figuras curiosas, más pequeñas y desconocidas que los famosos geoglifos, y eso la impulsaba. Contrató a Ernesto, un joven motorizado con su cuatrimoto, quien, para su sorpresa, reconoció el lugar que Elise le describía. Ernesto la llevó a una zona remota, desierta de turistas. Elise bajó de la cuatrimoto y caminó, desapareciendo de la vista de Ernesto, en busca de esas líneas misteriosas. Encontró las extrañas figuras, pequeñas y con formas que no se asemejaban a nada conocido. Fascinada, tomó varias fotografías con su cámara. Posteriormente, Elise imprimió 3 de esas fotos de las líneas desconocidas de Nazca, guardándolas en el bolsillo de su chaqueta. Pasaron las horas. Ernesto esperó pacientemente mientras fumaba algunos cigarrillos. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el desierto de naranjas y púrpuras. Preocupado, Ernesto llamó a Elise. «Señora, es hora de irnos. ¿Dónde está?». Luego la buscó. No la encontró. El pánico se apoderó de él. Regresó a casa, atormentado por la idea de haber dejado a una turista desamparada en medio de la nada. Apenas las primeras luces del alba, a las 5 de la mañana, Ernesto regresó al desierto. La encontró. Elise estaba bastante deshidratada y desorientada, con un semblante perturbado por la experiencia en el desierto. La llevó de inmediato a un centro médico cercano. Elise se recuperó físicamente en el centro médico, aunque seguía algo afectada por lo vivido. Decidida a continuar su viaje, ya que era parte de su plan vacacional trazado, se dirigió a Ecuador. El exilio en la selva amazónica y el misterioso impacto. En Ecuador, Elise buscó refugio en la majestuosa selva amazónica, específicamente en la región de Tena, una puerta de entrada a la exuberancia de la Amazonía. Era parte de su plan perderse en la inmensidad verde, buscando siempre las mejores fotografías y también simplemente un escape a su vida monótona. Pero la selva, con su belleza abrumadora, la envolvió en un nuevo misterio. En una zona apartada, en lo más profundo de la jungla, Elise caminaba cuando fue impactada por una luz cegadora, que la dejó paralizada en ese instante. Vagó sin rumbo, y con el paso de los días y los meses, su figura alta, rubia y de buena complexión se fue desdibujando, transformándose en la de una indigente para los ojos de los lugareños. Lo perdió todo, pertenencias, su pasaporte, sus visas, todos sus documentos, e incluso la memoria de su propio nombre y su identidad. Se internó cada vez más en la selva, evitando los pueblos, los asentamientos, las miradas. La gente del lugar sabía que había una rubia en la selva, una mujer perdida, pero su existencia era una historia más en el vasto tapiz de la Amazonía, sin que nadie hiciera mayor escándalo. La misión de Elizabeth y el nacimiento insólito. Pasaron 6, quizás 8 meses, cuando una campesina solitaria de la zona, una mujer humilde y cariñosa, tuvo un sueño vívido y perturbador. En su sueño, un ser de luz, etéreo y poderoso, se le apareció y le dijo con voz resonante: «Elizabeth, soy tu Dios. Necesito que encuentres a una mujer rubia que está en la selva. Ha perdido el conocimiento y la memoria. Quiero que la rescates, la traigas a tu casa, le des de comer y beber, la vistas y la abrigues. Ella está esperando un hijo mío al que llamarás Elian. Esa es tu misión. No se lo digas a nadie, absolutamente a nadie. Yo soy tu Dios y debes cumplir esa misión». Elizabeth despertó sobresaltada, el corazón galopando en su pecho. Era un sueño, una pesadilla,
¿Una revelación? La imagen del ser y sus palabras resonaron en su mente durante días, una y otra vez. Finalmente, con una mezcla de miedo y fe, Elizabeth tomó la decisión. Aceptaría la misión. Pasó varios días adentrándose en la selva, buscándola. Al fin, la encontró. Elise estaba demacrada, extremadamente delgada, con el cuerpo cubierto de picaduras de insectos y arañazos de la maleza, apenas un rastro de la mujer que había sido. En el bolsillo de su chaqueta, encontró las 3 fotografías viejas, lo único que conservaba. Elizabeth la llevó a su humilde choza, en medio de la noche, sin que nadie la viera. Elizabeth vivía sola, apartada del pueblo, en una pequeña parcela donde cultivaba frutas y criaba algunos animales. No fue difícil alimentar y abrigar a la desconocida mujer. Elise, por su parte, apenas hablaba, inmersa en una neblina mental, solo emitía sonidos o palabras incomprensibles para Elizabeth. Con los días, Elise se fue recuperando, y una protuberancia en su abdomen se hizo cada vez más evidente. Estaba embarazada. Elizabeth, aunque tentada de compartir su increíble historia con algún vecino, se mantuvo firme en su promesa. No dijo una palabra a nadie. El embarazo de Elise progresaba con una rapidez inusitada. A los 6 o 7 meses, su vientre era descomunal. Elise se quejaba de dolores intensos, su cuerpo se debilitaba. Elizabeth sabía que no podía manejar la situación sola. Rompiendo su pacto con el ser del sueño, contactó a una amiga del pueblo, una enfermera llamada Rosa. Elizabeth le confió toda la historia a Rosa, haciéndole jurar el mismo silencio sepulcral. Rosa, escéptica pero conmovida por la desesperación de su amiga, acudió a la choza. Al examinar a Elise y escuchar sus extrañas vocalizaciones, Rosa le dijo a Elizabeth, al parecer, esta mujer habla francés. Rosa se dio cuenta de que el parto no sería normal, se necesitaba una cesárea. Con las pocas herramientas disponibles y la pericia de Rosa, se prepararon para el nacimiento. Al hacer la incisión, Con las pocas herramientas disponibles y la pericia de Rosa, se prepararon para el nacimiento. Al hacer la incisión, la enfermera y Elizabeth se quedaron sin aliento. No era un vientre común. Era como una cáscara translúcida, de textura similar a la de un huevo, pero gigantesca y pulsante. Con asombro y terror, Rosa y Elizabeth extrajeron con cuidado aquella especie de huevo. En el instante en que el huevo fue liberado del cuerpo de Elise, la mujer francesa exhaló su último aliento. Su cuerpo, frágil y agotado, no pudo soportar el trauma de aquel nacimiento antinatural. Un sepulcro silencioso y el crecimiento de un prodigio. En la penumbra de la noche, bajo el manto espeso de la selva y el silencio abrumador, Elizabeth y Rosa cavaron una tumba. Sin palabras, con solo el sonido de las palas y el susurro del viento entre las hojas, enterraron el cuerpo de Elise, la mujer sin nombre para ellas, la forastera que había llegado envuelta en misterio y se marchaba dejando un enigma mayor. Fue un adiós silencioso y solemne, un secreto más que la selva guardaría celosamente. Dentro de la extraña cáscara, para el asombro aún mayor de las dos mujeres, no había una criatura alienígena o deforme. Había un bebé perfectamente normal, un niño que, a primera vista, parecía humano en todos los sentidos. Elizabeth lo acogió, criándolo con el mismo amor y dedicación que si fuera su propio hijo. El niño, a quien llamó Elian, creció sano y fuerte, alimentado por la naturaleza y el amor incondicional de su madre adoptiva. Elian, rodeado de la exuberancia de la selva y el cuidado de Elizabeth, disfrutaba de una infancia idílica, aunque solitaria. Se divertía explorando la naturaleza, aprendiendo de los animales y las plantas. En la pared de su humilde hogar, Elizabeth había colgado las 3 viejas fotografías que encontró en la chaqueta de Elise, imágenes borrosas de extrañas figuras en un desierto. Elian las veía cada día, fascinado por ellas,
aunque no sabía lo que significaban ni su conexión con su propio origen. Los milagros de Elián, el guardián de la selva. La verdadera naturaleza de Elián no tardaría en manifestarse. Un día, un campesino llamado Pedro se hirió gravemente con un pico mientras araba la tierra. La sangre brotaba sin cesar, y el dolor era insoportable. Los vecinos corrieron en busca de ayuda. Cuando Elián llegó, colocó sus manos sobre la herida. No hubo hierbas ni ungüentos. Solo el calor de sus palmas, y en cuestión de minutos, la hemorragia cesó y la piel de Pedro comenzó a cerrarse, dejando solo una cicatriz rosada. El campesino se levantó, asombrado, como si nada hubiera pasado. Otro relato que se teje en torno a Elián habla de una mujer que había perdido la vista años atrás, sumida en la oscuridad y el desaliento. Elián se acercó a ella y, con una voz suave pero firme, le dijo: «Mujer que no quieres ver, mujer, mírame, mírame. ¿Ves los árboles? ¿Ves el río?». La mujer, que hasta entonces solo había percibido la negrura, abrió sus ojos. Poco a poco, con asombro y lágrimas, comenzó a distinguir las formas, los colores vibrantes de la selva, el brillo del agua. Su vista había regresado, como si un velo hubiera sido retirado de sus ojos. Pero quizás la leyenda más conmovedora sobre Elián es la del niño de 5 años que cayó por un barranco. Cuando unos habitantes lograron rescatar el pequeño cuerpo, ya inerte y frío, la desesperación se apoderó de ellos. Casualidades o designios, pidieron ayuda a Elián para subir el cuerpo ya que se encontraba cerca del lugar. Al llegar junto al niño, Elián se arrodilló, lo tomó entre sus brazos y le habló al oído con palabras inaudibles. En cuestión de segundos, para el espanto y el asombro de todos, el pequeño abrió los ojos, tosió y volvió a la vida. Se decía que Elián le había devuelto el aliento, había traído el alma de vuelta a su cuerpo. Elián, el hijo de la mujer rubia y el misterioso ser, se convirtió en el guardián silencioso de la selva, un ser de sabiduría y poder inigualables, un sanador, un maestro, un consejero. Era inmensamente querido. Nunca le faltó comida ni ropa, pues la gente le llevaba ofrendas en agradecimiento por sus milagros y consejos. Tenía una sabiduría innata, un conocimiento que trascendía su edad. Cuando Elizabeth falleció, Elián, ya un hombre, continuó viviendo solo en la apartada choza. Nunca se casó. Tenía numerosos animales y vivía de la venta de frutas y verduras, pero su principal labor era ayudar. Daba consejos, ofrecía clases de matemáticas, francés, inglés y otras lenguas a los niños de la zona, revelando una capacidad de aprendizaje y enseñanza sobrenatural. Sabía de todo, mecánica, electricidad, agricultura, pero jamás sintió el deseo de ir a la ciudad. Su lugar estaba en la selva, en el corazón de la gente que lo amaba. La historia de su origen, de aquel nacimiento inexplicable de una mujer rubia y misteriosa, se convirtió en una leyenda. Fue la enfermera Rosa, la única testigo del parto y el entierro, quien, al final de su vida, rompió su juramento y contó la increíble verdad a algunas personas en el pueblo y la ciudad. Muchos no le creyeron, otros, quizás, en lo más profundo de su ser, lo consideraron posible. De Rosa, no se supo más, desapareció en el tiempo, dejando tras de sí solo el eco de una historia fantástica. Y así nace la leyenda, amigos, la leyenda de que en lo profundo de la selva ecuatoriana, existe un híbrido extraterrestre, un ser de sabiduría y poder inigualables, un sanador, un maestro, un guardián, amado y respetado por la gente de la zona, un secreto que nadie, a pesar de conocerlo, se atreve a delatar. Espero que esta historia les haya cautivado aquí en, no olviden darle me gusta, suscribirse a nuestro canal y seguirnos para no perderse más historias que, créanme, son tan reales como esta en nuestro mundo.